Hola, muy buenas tardes. Quiero saber si me escuchan bien. A ver, veo sus comentarios por ahí para poder empezar. A ver, me comentan si me pueden escuchar. Muy buenas tardes a todos los presentes. Hola, hola, hola. Muy bien. Listo, estamos aquí reunidos esta tarde para poder conversar un poquito de un tema muy interesante, que se trata de cómo poder o cómo saber inscribir mi propiedad ante la municipalidad. Ahí está, Mari Laura. Buenas tardes. Bien. Este es un tema muy interesante porque quería iniciar esta pequeña charla, ya que con una pregunta. Todos nosotros vivimos en una casa, ¿verdad? Todos nosotros estamos en un departamento, tenemos un lugar donde estar, un lugar donde poder vivir, ¿cierto? Bien. Entonces, y más hemos tomado en cuenta ello cuando ha venido esta pandemia, ¿verdad? ¿Cuál era la frase que todos los días nos repetían? Pues quédate en casa, ¿cierto? Bien. Entonces, nosotros vivimos en una casa, en un departamento, en un cuarto. Entonces, nos hemos preguntado alguna vez, alguien tiene que ser dueño de esa propiedad, ¿no? Puede que nosotros seamos los dueños, o también puede que nuestros padres, o de repente mis tíos, mis abuelos. Entonces, en cierta manera, todos nosotros estamos involucrados en saber un lugar donde tengamos que vivir, porque en realidad eso viene a ser también la propiedad de alguna persona. Entonces, cuando existe una propiedad, alguien tiene que responder, ¿sí?, por esa propiedad. Cuando uno tiene una propiedad, hay obligaciones que tenemos que cumplir. Bien, cuando somos propietarios, tenemos que acudir a ciertas entidades para poder cumplir nuestras obligaciones como propietarios, en este caso de algún inmueble. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿sí? El tema es cómo inscribirlo, pero en primer lugar vamos a responder una pregunta que seguramente ustedes estarán haciendo, es ¿por qué debo inscribir mi propiedad ante la municipalidad? Bueno, para empezar, de esta manera, cuando yo inscriba mi propiedad ante la municipalidad, voy a figurar como propietario de ese inmueble ante la municipalidad, y es un paso que a veces se obvia. ¿Por qué? Porque a veces vamos a hacer nuestro trámite en la notaría y bueno, pienso que mientras mi inmueble esté registrado ante SUNAR o registros públicos, es suficiente. Pero no es así, ¿no? A veces omitimos una obligación que es declarar nuestro inmueble ante la municipalidad. Eso es un paso muy importante que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Porque si no lo hacemos, vamos a incurrir en algunas infracciones que más adelante nos podrían generar algunas multas, ¿no? Entonces es importante inscribir nuestra propiedad, porque de esa manera yo voy a poder ya estar registrada en el padrón de los contribuyentes de la municipalidad y de esta manera poder pagar mis impuestos. Bien. ¿De qué manera es que yo me convierto en propietario de un inmueble? ¿Sí? Hay muchísimas formas de que yo me convierta en propietario de un inmueble. La más conocida es la compra-venta, ¿sí? Esa es la forma más conocida
de poder adquirir una propiedad, ¿no? Yo, Lucero, por ejemplo, en este caso, voy a comprar un inmueble, una casita, un departamento, y yo me convierto en el propietario, ¿sí? Esa compra-venta es una forma de que yo pueda adquirir una propiedad. Pero no es la única forma, ¿no? Conversaba con un amigo y me decía, bueno, pero yo no soy dueño de nada, así que ¿por qué voy a inscribir mi propiedad ante la municipalidad si no tengo propiedades? Pues por eso les decía en la introducción, todos vivimos en una casa. ¿Quién sabe? Nosotros en algún momento tengamos que hacernos responsables de, como propietarios de esa vivienda. ¿Cómo así? Porque no es la única manera la compra-venta de yo adquirir una propiedad. Que también puede ser una forma de adquisición, pues una donación, ¿no? De repente mi hermano me dona la propiedad y ahora yo me vuelvo el propietario. ¿Qué otra forma de propiedad puede surgir? Pues que mis padres me hagan un anticipo de legítima o también conocido como el anticipo de herencia. Esa es otra forma de adquirir una propiedad. Entonces si mis padres me hacen el traspaso de la propiedad a mi nombre, el nuevo propietario soy yo, ¿sí? Independientemente de que mis padres todavía hagan uso de la propiedad, a nivel de los documentos, a nivel legal, yo me convierto en el propietario y las obligaciones ante la municipalidad las tengo yo, ¿sí? Otro caso también importante que se da para adquirir la propiedad es cuando existe una sucesión intestada. Cuando existe una sucesión intestada es porque por A o B alguno de nuestros padres, ¿no?, ha fallecido, o a ambos en su defecto, y quienes son los responsables para asumir todas esas obligaciones como propietarios son los herederos, ¿sí? Y si yo soy declarado heredero, yo me convierto en el nuevo propietario de ese inmueble, ¿sí? También puede haber un testamento que dejen mis padres y al fallecer, nosotros los hijos nos hacemos herederos, ¿sí? Somos declarados herederos según el testamento que dejó nuestros padres y de esa manera yo me convierto en el nuevo propietario de ese inmueble. Y de esas hay muchísimas formas más por las cuales uno adquiere la condición de propietario. Y es importante saber que los propietarios son aquellos que están obligados a inscribir la propiedad, como su mismo nombre lo dice, ante la municipalidad, ¿sí? No se olviden que pueden dejar allí sus preguntas en el chat para poder ir conversando. Bien, hasta aquí entonces estamos claros, ¿no? Tengo que inscribir mi propiedad ante la municipalidad, ¿sí?, para poder pagar mis impuestos municipales, ¿sí? Y algunas formas de adquisición de las propiedades es por compra-venta, puede haber una sucesión intestada, puede haber un anticipo, una donación. Son muchísimas formas en las cuales uno puede adquirir una propiedad. Y cuando uno adquiere una propiedad, está obligado a tener que presentar la declaración jurada ante la municipalidad, ¿no? Inscribir ese inmueble. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué documentos normalmente se piden ante la municipalidad para poder yo inscribir mi propiedad? ¿Sí? En principio, los documentos pueden ser una minuta de compra-venta, ¿sí? Puede ser el testamento, ¿no?, la escritura del testamento, puede ser también la escritura de la donación, puede ser la copia literal de dominio, donde indique nuestro nombre como propietarios. Bien, ese es un requisito indispensable que en toda la municipalidad se pide, ¿no? Es el documento que acredite mi propiedad, principalmente. Y además, la municipalidad nos va a pedir la declaración jurada del impuesto predial, ¿sí?, que se compone por un HR y un DP, pues una hoja resumen y una declaración del predio. Pero normalmente eso se encarga la municipalidad de hacer los cálculos y ya nosotros luego asumimos esa declaración jurada. Acá hay una pregunta de
María Laura. Dice, ¿se puede inscribir con constancia de posesión? Bien, no solamente los propietarios de inmuebles son los que están obligados a la presentación de la declaración jurada o a inscribir la propiedad ante la municipalidad. Cuando no hay propietario, ¿sí? Cuando no se puede identificar al propietario, ¿sí? Allí es donde, ahí va todo a tu pregunta, María Laura, allí es donde nosotros como posesionarios, ¿sí? Como poseedores o tenedores, según lo que indica la Ley de Tributación Municipal, son los obligados a presentar esa declaración jurada o a inscribir esa propiedad, ¿sí? Entonces, sí se puede inscribir con una constancia de posesión, ¿sí? Con los documentos también que acrediten de acuerdo a lo que pida la municipalidad, siempre y cuando no se determine el propietario de ese inmueble. Muchas veces, a veces se piensa que uno puede ir con una constancia de posesión ante la municipalidad y tienen que inscribir mi propiedad, ¿no? De todas maneras, las municipalidades hacen un análisis previo, ¿no? Determinar si hay el propietario o no para poder inscribir con constancia de posesión un inmueble, ¿no? Si es que no se determina el propietario, lo más probable es que sí se pueda realizar la inscripción con una constancia de posesión, ¿sí? Que es otra forma también de poder acreditar y presentar ante la municipalidad para poder pagar mis impuestos. Muy bien, entonces estábamos en algunos documentos o requisitos para presentar ante las municipalidades. Los formatos de cada municipalidad pueden variar, ¿sí? Pero el fondo es el mismo, ¿no? O sea, en todas las municipalidades te van a pedir el documento que acredite tu propiedad, ¿no? Te van a pedir la declaración jurada del inmueble, quizás exhibir la copia de tu DNI, ¿no? Son todos esos documentos que pide la municipalidad, pero básicamente uno tiene que determinar bien, yo como propietario, mi documento que acredite que yo soy el propietario para poder solicitar una inscripción del predio ante la municipalidad. Otra pregunta que suele surgir es ¿dónde corresponde inscribir mi predio? Bien, el impuesto predial, ¿sí? Se recauda a nivel de cada distrito, ¿no? Es un impuesto que se recauda a nivel distrital. Cada municipalidad distrital es aquella que es encargada de recaudar el impuesto predial. Y obviamente los predios que están dentro del distrito son aquellos que son considerados para la determinación de ese impuesto. Es decir, que si yo, por ejemplo, tengo mi predio en El Porvenir, tengo que ir a declarar mi propiedad ante la municipalidad del Porvenir. Si yo tengo un predio aquí en Santa María, ¿no? Santa María pertenece a la jurisdicción del distrito de Trujillo, por lo tanto tengo que ir a declarar mi propiedad ante la municipalidad provincial de Trujillo. Sin embargo, aquí hay un detalle interesante. Las municipalidades o los distritos un poquito más grandes, ¿sí? Tienen unos organismos públicos descentralizados que se llaman SATs. ¿Bien? Los SATs, el Servicio de Administración Tributaria, son aquellos órganos recaudadores en algunas municipalidades grandes. No hay SAT en todos los distritos, ¿sí? En Trujillo, por ejemplo, sí tenemos al SAT, ¿no? El SAT se encarga de recaudar el impuesto predial del distrito de Trujillo. Entonces, allí no voy a ir a la oficina de la municipalidad, sino voy a ir al SAT, ¿no? Porque ese es el órgano público descentralizado que se encarga de todo el tema de la recaudación de los impuestos. Pero en otras municipalidades, ¿no? Por ejemplo, Florencia, El Porvenir, no hay SAT como tal, pero eso no quiere decir que no haya una oficina de rentas donde yo deba acudir allí para poder ir a inscribir mi propiedad, para poder pagar mis impuestos. Sí, eso hay que tenerlo presente, ¿no? Porque a veces uno se puede confundir, ¿sí? Señorita, yo tengo mi propiedad en El Porvenir y me vengo a escribirla acá a Trujillo. Le van a denegar la solicitud. Es importante saber esto, ¿por qué? Porque a veces nosotros perdemos tiempo, ¿sí? Tiempo valioso para a veces regularizar nuestras propiedades porque no conocemos estos temas importantes que son realmente de cultura tributaria. Entonces, si yo tengo mi propiedad en Florencia, tengo que ir a la municipalidad de Florencia para poder
allí hacer mi inscripción del predio y pagar mis impuestos. Bien, ahora, otra pregunta importante que es necesario resolver es qué impuestos municipales estamos obligados a pagar como propietarios de los inmuebles. Una vez que yo ya inscribí mi propiedad ante la municipalidad, ¿ahí quedó? No. Realmente uno, desde que es propietario de un inmueble, estamos obligados a pagar el impuesto predial de manera anual, ¿no? Es un impuesto que grava, es un impuesto de periodicidad anual que grava, bueno, todo aquello que tiene que ver con los inmuebles o con los predios urbanos o rústicos, ¿no? Dentro de un distrito. Entonces, el impuesto predial se cancela anualmente. Una vez que yo inscribo mi propiedad, tengo que tener en cuenta desde cuándo me corresponde a mí pagar el impuesto predial. ¿Por qué es importante saber esto y saber las fechas que yo debo cancelar para evitar, por ejemplo, intereses que se pueden generar de ese impuesto al no pagarlo en las fechas correspondientes? Entonces, una vez que yo inscribo mi propiedad, ¿sí?, yo voy a estar obligado a cancelar el impuesto predial anualmente, ¿sí? No basta con ir, presentar mi inscripción y listo, sino tengo que estar muy activo en ver mi determinación del impuesto y poder cancelar mi impuesto predial del predio que yo he declarado ante la municipalidad. En los casos de compra-venta hay un impuesto adicional que también se tiene que cancelar, que es el impuesto de alcabala, ¿sí? Es un impuesto de única vez y se paga, bueno, cuando uno ha adquirido una propiedad, básicamente por compra-venta, ¿sí? A veces por donación también, y específicamente seguro vamos a tener una charla especial sobre lo que es el impuesto de alcabala, ¿sí? Pero eso es un impuesto único que se paga cuando uno adquiere una propiedad, en ciertos casos, ¿no? Hay algunas transferencias que están inafectas a ese impuesto de alcabala que no van a tener que cancelar, ¿sí? Entonces, y bueno, el impuesto predial que ya les había comentado es uno de los impuestos que nosotros pagamos por ser propietarios de un inmueble. Propietarios o, bueno, posesionarios también de un inmueble. Basta que uno ya lo tenga escrito ante la municipalidad, estamos obligados al pago de ese impuesto. Que, bueno, de todas maneras ayuda a que nuestro distrito pueda tener esos recursos para que se traduzcan en las obras, ¿no? En las obras que ya se encarga pues la misma municipalidad de poner en práctica con todo lo recaudado de los impuestos que pagamos nosotros como ciudadanos. Bien, entonces es un tema bastante sencillo en realidad, ¿sí? De poder comprender. Lo que sí es importante darnos cuenta que el hecho de que nosotros a veces desconozcamos nuestras obligaciones no nos va a eximir de la responsabilidad. Y bueno, cuando no sabemos estas obligaciones que tenemos que cumplir, a veces, como les había comentado también, incurrimos en algunas infracciones. Esas infracciones acarrean algunas multas, ¿sí?, que imponen las administraciones tributarias o las municipalidades por no cumplir nuestras obligaciones. Entonces, es importante también inscribir nuestra propiedad para evitar, por ejemplo, una multa. Si yo adquiero mi propiedad el día de hoy, que estamos 10 de enero del 2022, ¿sí?, estoy en la obligación de ir a declarar ante la municipalidad la propiedad que he adquirido, ¿sí? Si yo voy acá en 2024 a declarar mi propiedad, yo ya infringí una norma, ¿no?, de tener que declarar mi propiedad y probablemente me multen por ello. Entonces, cuando toquemos en un futuros en vivos lo que es la determinación del impuesto predial y cuándo hay que presentar nuestra declaración jurada, entonces vamos a ampliar un poquito más ese tema, pero es importante inscribir la propiedad porque también nos vamos a evitar multas que a veces son innecesarias, básicamente por desconocimiento que se dan de los contribuyentes, no saben, no es que no quieran hacerlo, sino que no conocen
Y bueno, aquí junto con el Grupo Luján, hoy le queremos mostrar y queremos compartir estos conocimientos con ustedes para que de alguna manera puedan evitar, ¿no?, esas infracciones que se puedan incurrir. Y son gastos, bueno, adicionales, ¿no? Que en estos momentos tenemos ciertas prioridades que definitivamente alguna multa que nos caiga por ahí no es tan buena, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos evitar ello? Con conocimiento, ¿sí? Con conocimiento. Debemos ser bastante activos en los conocimientos de nuestras obligaciones como ciudadanos, ¿sí? Al tener una propiedad tengo obligaciones que cumplir. Entonces, hay documentos públicos que cada uno de ustedes también pueden leer como un poco de cultura tributaria. Los más importantes que se utilizan como base son el Código Tributario, la Ley de Tributación Municipal, para nuestro caso puntual, que es los impuestos municipales. Y bueno, son los más importantes, donde nosotros podemos tener información, ¿sí?, de cuáles son mis obligaciones, de cómo se determina mi impuesto, ¿no? Todo ello nosotros lo tenemos a la mano. Solo nos falta un poquito de ser un poco más activos, ¿sí?, y de preocuparnos y de ser conscientes de nuestras obligaciones. En algún momento, si por ahora no adquirimos ninguna propiedad, en algún momento quizás vayamos a ser propietarios, según alguna de las formas que ya hemos visto. Entonces es importante que nosotros podamos conocer nuestras obligaciones tributarias y poder regularizar nuestras propiedades para poder evitarnos multas. Y más allá de las multas, ¿no?, es porque es nuestro deber como ciudadanos poder cumplir con esas obligaciones tributarias, ¿sí? No sé si por allí desean alguna otra pregunta que les podamos resolver a nuestros queridos participantes de esta tarde. Vamos a tener futuros en vivo seguramente también para ampliar un poquito más, ¿no? Pero básicamente, para inscribir mi propiedad, tengo que ir a la municipalidad del distrito donde está ubicado mi propiedad, ¿sí?, llevar los documentos que acrediten la propiedad y, bueno, proceder a inscribirlo y luego hacer el pago. Sí. Ahí creo que esa es la pregunta de la constancia de posesión, que ya habíamos hablado un poquito. Sí, se puede inscribir con constancia de posesión, pero de todas maneras eso pasa a evaluación de la administración tributaria, ¿no? Un posesionario puede pagar el impuesto o puede inscribir una propiedad siempre y cuando no se determine al propietario, ¿sí? Ahí recién entra el tema de la posesión. ¿Alguna otra pregunta, queridos participantes? Creo que si ya no hay ninguna otra pregunta, vamos cerrando aquí esta pequeña charla en vivo sobre cómo inscribir tu propiedad ante la municipalidad. A ver, Arturo Molín dice: hola, Lucero, acabo de hacer una subdivisión. ¿Qué documentos debo de llevar para la inscripción y habría algún cambio sobre mi monto de pago? Sí, Arturo, ya que has hecho una subdivisión, ¿sí?, ahora tus lotes, no sé en cuántos se habrán subdividido, pero básicamente ante la municipalidad tienes que declarar esas nuevas propiedades, porque en la subdivisión probablemente hayas tenido un predio, ¿sí?, y ahora se conviertan ya en 2 o en 3, depende de cuántos sublotes ahora existan. Habría un cambio sobre el monto de pago, probablemente de acuerdo a las construcciones que tenga cada sublote dividido. Normalmente cuando se hace una subdivisión a veces hay actualizaciones de las construcciones y eso sí afecta a lo que es el autovalúo de los predios, ¿sí? Tienes que llevar en este caso la copia literal de dominio de tanto del predio matriz como de los sublotes, porque cuando uno subdivide un lote van a tener cada sublote una partida individual, ¿no? Entonces, en las municipalidades normalmente se pide la partida matriz de SUNAR y las partidas individuales de cada sublote, ¿sí? Depende, de acuerdo a cada requisito de alguna municipalidad, te pueden pedir de repente un cuadro de características del predio, y a cada sublote
cuánto de área techada tiene, qué características tiene. Y bueno, llevar básicamente la copia literal de dominio del predio matriz, que es antes de la subdivisión, y de cada sublote dividido. Y con los formatos que cada municipalidad, de acuerdo a cada municipalidad que te pueda pedir. Muy bien, ahí está Teresa Saldaña. Saludamos ahí también. ¿Alguna otra consulta? Aprovechemos aquí el tiempo que estamos aquí respondiendo a las preguntas de nuestros participantes. Bien, bueno, espero que haya sido de su interés. Más adelante vamos a hablar un poco más de algunos otros temas, ¿no? Ampliar un poco más lo que es el impuesto predial, también hay impuesto vehicular, muchas cosas que tenemos que aprender. Dice, ¿qué pasa si tengo un familiar que falleció y tiene una deuda, pero yo adquirí el bien? Bueno, el familiar que falleció, definitivamente a nombre del familiar hay una deuda pendiente. Sin embargo, cuando, según el Código Civil, ¿sí?, uno asume las responsabilidades, obligaciones, también tiene los derechos como heredero a partir de la fecha de fallecimiento del titular. Entonces, Jonathan, allí sería importante saber cuándo ha fallecido la persona, y yo como propietario, ¿sí?, como propietario, estoy obligado a presentar mi declaración jurada y a inscribir la propiedad, pero la determinación de mi impuesto tiene que estar en relación a la fecha de fallecimiento de la persona, ¿sí? Mis obligaciones es a partir de la fecha que falleció en adelante. Lo anterior puede haber una responsabilidad solidaria, sí, pero eso ya tendrá que ver mucho con la municipalidad, cómo tiene sus mecanismos, ¿sí?, para hacer la cobranza. Pero en nombre tuyo, Jonathan, solo tendría que figurar tu declaración jurada desde la fecha de fallecimiento en adelante, a tu nombre. ¿Bien? Eso no quiere decir que tú no puedas pagar la deuda anterior. Si deseas, la puedes cancelar, por supuesto que sí, ¿no? Porque queda ahí, ¿no? Pero a tu nombre, los cálculos y la determinación del impuesto, sí, es importante tomar en cuenta la fecha de fallecimiento en adelante, ¿sí? Y bueno, también hay que tomar en cuenta los plazos de prescripción, ¿no?, para la determinación del impuesto, que eso también es importante saber, ¿sí? Si mi familiar falleció hace 20 años, bueno, las administraciones tributarias tampoco me pueden cobrar 20 años hacia atrás, pero sí hay un cierto periodo que nos pueden cobrar de manera retroactiva ese impuesto, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Están animando, hagan sus preguntas, porque así lo hacemos más dinámico la charla. Muy bien, ahí están las manitas arriba, nos dan una manita arriba, un like para todos aquellos que les ha servido esta información que hemos aprendido el día de hoy. Y bueno, yo espero verlos en futuros en vivos, ¿sí?, para poder seguir aprendiendo. Muy bien, me despido. Mi nombre es Lucero Alfaro, por si no lo dije, por los nervios aquí en adelante. Y bueno, espero verlos en futuros en vivo. Muchas gracias al grupo Luján Oile por la invitación a este en vivo el día de hoy. Y de seguro nos vamos a tener la oportunidad de vernos en futuros charlas. Así que anoten sus preguntas y síganos aquí en la página de Facebook. Muchas gracias por su participación y nos estamos viendo en otra oportunidad.